Ya, buenas tardes. Entonces ahora voy a volver a dar la clase. Hace rato hemos tenido un problema con el internet. Para poder yo cambiar las diapositivas, tengo que salirme de la aplicación de Meet. Mi computadora está muy lenta, así que si se corta, por favor, me escriben, me llaman al celular para que yo me dé cuenta, porque hace rato estaba exponiendo. Yo me estoy saliendo de Meet para poder hacer cambio de las diapositivas, ¿ya? No puedo desde Meet hacer cambio de las diapositivas, o sea, es muy lento y vamos a tardar una vida sin acabar, ¿ya? Entonces, estoy empezando, me avisan si no se mueven las diapositivas, les voy indicando que ya voy cambiando. Si no me escuchan, igual por favor me cortan, porque acá el internet está algo intermitente y como ya le había dicho a su representante, lo pueden grabar para que lo compartan con el resto de sus compañeros, ¿ya? Listo, entonces comenzamos. Ya, entonces hablemos del bocio simple y el nódulo tiroideo. Les estaba explicando que el bocio es el crecimiento de la glándula tiroides, ¿ya? Crecimiento. ¿Cómo yo lo voy a definir o denominar como simple? Es simple porque cuando yo hago el test de hormonas, todo es normal, ¿ya? Sus niveles hormonales son normales. Eso es un bocio simple, ¿ya? Si hubiese una alteración hormonal, ya no podría clasificarlo como bocio simple, sino sería hipotiroidismo o hipertiroidismo. ¿Cuál es la causa del bocio simple? ¿Por qué se presenta? Por un déficit de yodo, principalmente en la dieta. La tierra es deficiente en yodo y esa deficiencia en yodo hace que los alimentos tengan baja concentración de yodo. Por esto eso se ha resuelto yodando la sal, lo que se administra a o sea, la forma en la que obtenemos yodo es por la sal yodada, ¿ya? También hay ciertos alimentos que se consideran bociógenos porque bloquean el metabolismo de producción de hormonas tiroideas. Estos alimentos considerados bociógenos son las coles, ¿ya? Son el brócoli, la coliflor, el rábano, ¿ya? Todos estos son bociógenos, quiere decir que intervienen en el metabolismo, en la síntesis de hormonas tiroideas, pero para que sean bociógenos tienen que consumirse en cantidades muy abundantes, ¿ya? O sea, una ensalada, unas 2, 3 veces por semana no van a ser bociógenas, ¿listo? Ahora, ¿qué fármacos también son bociógenos? Tenemos al litio, que se utiliza en depresiones severas y en el trastorno bipolar, a los antitiroideos de síntesis, como el tropiltioracilo y el metimazol, al uso de contrastes yodados, que lo usamos cuando pedimos una tomografía con contraste. La administración crónica de yodo también puede llevar al crecimiento de la glándula, y esto se da en personas que consumen amiodarona crónicamente, ¿ya? La amiodarona es un antiarrítmico que lo usamos en tratamiento agudo de la FA o la taquicardia paroxística supraventricular, y generalmente ya para tratamiento crónico se cambia a beta bloqueante porque la amiodarona sí altera la funcionalidad de la glándula tiroides. Los tintes de pelo que pueden contener yodo también pueden generar esta alteración y las grandes concentraciones de povidona yodada. El ejemplo que les estaba dando es úlcera por presión, ya una úlcera por presión bastante grande, que al momento de hacer las curaciones le dejen con apósitos de yodopovidona. Igual puede interferir en la funcionalidad de la glándula tiroidea. La siguiente diapositiva es sobre el cuadro clínico del bocio simple. Comprenderán que no va a haber clínica de hipotiroidismo o de hipertiroidismo. La clínica es por crecimiento de la glándula. Si la glándula está muy crecida, va a generar compresión de los órganos que están alrededor, que sería, por ejemplo, disfagia o disfonía. Y el signo de Pemberton, que lo han llevado en semiología, que es cuando yo elevo los brazos, debido a que la glándula es tan grande, comprime a los vasos sanguíneos, genera un aumento de la vascularización facial y los ojos se ponen saltones, ¿ya? Entonces, ese es el cuadro clínico. Si nosotros hacemos una ecografía de la glándula tiroides, vamos a ver que va a haber un aumento difuso de la glándula, ¿ya? Porque para que sea un bocio simple, el aumento de la glándula, el tamaño de la glándula tiene que estar crecido de forma difusa. Y esta es una gamografía donde se ve que la captación del yodo en la gamografía igual es homogénea. ¿Cuál es el tratamiento del bocio simple? Expectante. ¿Por qué? Porque no genera síntomas.
síntomas, salvo los de compresión. Entonces, si el crecimiento glandular no genera síntomas de compresión, no se tiene que hacer nada, solamente explicarle al paciente y hacerle seguimiento, nada más. El momento que el bocio genere compresión, es el momento en el cual sí hay que hacer un tratamiento que puede ser quirúrgico cuando genera mucha compresión o que puede ser uso de levotiroxina, pero en dosis muy bajita, como son menores a 25 microgramos por día. Y también el uso de radioterapia con yodo 131 nos puede ayudar a reducir el tamaño de la glándula tiroidea. En la mayoría de los casos no se realiza tratamiento al bocio simple. Ahora hablemos del nódulo tiroideo, ¿ya? Gracias a la capacidad ecográfica de los estudios últimamente, se puede ver, se puede detectar en las ecografías nódulos menores de 1 centímetro, ¿ya? Nódulos menores de 1 centímetro se puede ver. Entonces, generalmente esto sucede cuando le han hecho la ecografía por otra cosa y el paciente acude a la consulta porque ha presentado un nódulo tiroideo. Lo que yo tengo que saber es cómo actuar ante la presencia de un nódulo tiroideo. ¿Ya? Yo tengo que diferenciar aquellos que no tengo que hacer nada con aquellos que yo tengo que hacer un estudio mayor. Los nódulos menores de 1 centímetro, ya, menores de 1 centímetro, que tengan características quísticas, generalmente son benignos, sobre todo si se presentan en mujeres. Por tanto, estos nódulos lo que se hace es seguimiento ecográfico anual, ¿ya? Si es un nódulo mayor de 2 centímetros, indiferentemente de que sea sólido o sólido quístico, sí se debe someter a punción aspirado con aguja fina, ¿ya? Entonces, nódulos pequeños, mujer, quístico, seguimiento. Nódulos grandes, tenemos que hacer punción aspirado con aguja fina, que es la PAF. A eso se le llama PAF, ¿ya? También, si este nódulo pequeño, en el momento de hacer el seguimiento, nosotros detectamos que empieza a invadir órganos, como que se empieza a acompañar de ganglios linfáticos cervicales, entonces también tiene que ser sometido, por más pequeño que sea, a punción aspirado con aguja fina. Ahora, ¿en qué casos como médicos hemos dicho que todos los nódulos tiroideos mayores de 1 centímetro tienen que ser sometidos a PAF? ¿En qué casos se hace PAF en los nódulos menores de 1 centímetro? Entre los criterios clínicos a considerar tenemos el antecedente de cáncer de tiroides en uno o más familiares de primer grado. Esto es importante, la historia de radiación en la niñez, porque la radiación aumenta el riesgo de desarrollo de cáncer de tiroides. Por esta causa, los pediatras piden muy poca radiografía, en realidad se pide muy poco en los niños y en los adolescentes. Hay que restringir y evitar en la medida de lo posible radiar a niños y adolescentes por el riesgo de cáncer de tiroides, ¿ya? O que el paciente presente un nódulo tiroideo de menos de 1 centímetro cuando ya anteriormente había sido operado con hemitiroidectomía por cáncer de tiroides. En las guías actuales del tratamiento de cáncer de tiroides, lo que se hace es la tiroidectomía total, ¿ya? Pero antes se hacía hemitiroidectomía, solamente se retiraba el sitio donde estaba el cáncer de tiroides. Entonces, todavía se pueden encontrar con pacientes que tengan hemitiroidectomías. Si hay un nódulo de menos de 1 centímetro en estos pacientes, se tiene que hacer PAF. En los pacientes que tengan mutación del protoncogen RED, que sean portadores, bueno, que tengan el antecedente o sean portadores del cáncer medular de tiroides. Ustedes saben que el cáncer medular de tiroides puede ser o no con mutación del protoncogen RED, ¿ya? Y puede estar aislado o relacionado con neoplasia endocrina múltiple, con el MEN. Pues cuando tiene protoncogen RED positivo, también tenemos que hacer PAF si el paciente tiene un cáncer medular de tiroides con un nódulo de menos de 1 centímetro. ¿Cuáles son los criterios imagenológicos para hacer PAF en nódulos tiroideos de menos de 1 centímetro? Cuando hay microcalcificaciones, y esto tienen que grabárselo bien, calcio en el nódulo tiroideo, calcio en el nódulo tiroideo equivale a malignidad, ¿ya? Entonces, no es un 100% de los casos, pero ya que haya calcio en un nódulo tiroideo, es un dato de alarma y es un dato de malignidad, ¿ya? Que haya hipoecogenicidad.
Hiperecogénico quiere decir que es algo quístico, y lo quístico generalmente es benigno. Hipoecogénico quiere decir que es una masa sólida, y esto puede ser pétreo y maligno. La vascularización también es un dato de malignidad. ¿Por qué? Porque un nódulo que tiene células proliferando continuamente, como sería el cáncer, va a necesitar gran vascularización. Así que encontrar alta vascularización en un nódulo tiroideo también es un dato imagenológico de malignidad y por tanto indicación de PAF, ¿ya? Imágenes infiltrativas. Si ustedes tienen un nódulo en general quístico, redondito, de bordes bien simétricos, eso es benigno. Pero si ustedes presentan un nódulo irregular en su tamaño, ¿no? Bordes irregulares además, con datos infiltrativos, eso es un dato de malignidad, ¿ya? También imagenológico. Entonces, estos son criterios imagenológicos para hacer PAP en los menores de 1 centímetro. Examen físico y anamnesis. Cuando nosotros tenemos un paciente con un nódulo tiroideo menos de 1 centímetro, tenemos que indagar posibilidades que hagan que yo indique la PAF. Por ejemplo, la exposición a radiación, que ya lo hemos hablado, el antecedente personal o familiar de carcinoma papilar o medular de tiroides, antecedentes familiares de neoplasia endocrina múltiple con carcinoma medular de tiroides, síndrome de Werner, síndrome de Gardner-Couden, que son poliposis familiares que también están relacionadas a el desarrollo de cáncer de tiroides. Nódulo tiroideo en menor de 45 años que, escuchen esto, se asocia a disfonía o disfagia. ¿Por qué? Porque un nódulo benigno no tendría por qué producir disfonía o disfagia. Cuando un nódulo está malignizando y en general uno de los signos de cáncer de tiroides es la compresión del nervio laringio recurrente, que si se acuerdan, el laringio recurrente da un vuelco, un giro a la glándula tiroidea. Cuando tenemos un tumor infiltrante va a haber compresión del laringio recurrente. Y por eso es que la disfonía es un síntoma que nos tiene que llamar la atención cuando pensamos en cáncer de tiroides. El examen físico, bueno, está la palpación. ¿Y qué es lo que buscamos ante la palpación? La consistencia del nódulo, ¿no? Si es una consistencia blanda, gomosita, estaríamos hablando de algo benigno, ¿ya? Si es una consistencia pétrea, dura, con con infiltración irregular, digamos, estamos hablando de algo maligno. Algo benigno nunca se va a acompañar de ganglios cervicales. Algo maligno sí se va a acompañar de ganglios cervicales, ¿ya? Hormonas tiroideas. Generalmente en el cáncer de tiroides, la función tiroidea va a ser normal. Generalmente en los nódulos quísticos benignos, la función tiroidea va a ser normal, ¿ya? Concentraciones de calcitonina, porque la calcitonina elevada es un marcador del medular de tiroides, y concentraciones altas de tiroglobulina. Son marcadores que nos ayudarían a hacer seguimiento y decisión de la punción aspirado con aguja fina. Cuando el imagenólogo les reporte la ecografía, hay algunos datos que ustedes tienen que tomar en cuenta, que son datos de malignidad, ¿ya? Primero, y lo que se ve en la imagen que están viendo ahorita, en la parte superior derecha, que hay microcalcificaciones, ¿ya? Fíjense que su sensibilidad no es muy alta, pero la especificidad sí es elevada. Entonces, estas microcalcificaciones son datos de malignidad. La vascularización que ya habíamos hablado, si está muy vascularizado, es un dato de malignidad. Los bordes irregulares, si está bien redondito, delimitadito, eso es algo bueno. Si tiene bordes irregulares, datos infiltrativos, eso es algo malo. La hipoecogenicidad, porque hemos dicho, una masa es algo malo, un quiste es algo bueno. Un componente sólido que ya habíamos hablado son datos ecográficos que nos tienen que hacer sospechar de malignidad. Y esto es algo que les van a reportar los imagenólogos al final de su informe, el TIRATS. TIRATS es el riesgo imagenológico de que estén ante un dato de malignidad, ¿ya? Un TIRATS 1 nos habla de una glándula tiroides normal, un TIRATS 2 nos habla de una condición benigna, un TIRATS 3 nos habla de una probabilidad de benignidad con un menos del 5% de malignidad, pero fíjate que del 4 al 6 ya estaríamos en algo más grave. Si el imagenólogo les pone al final del reporte nódulo sospechoso, TIRATS 4, que puede ser 4A o 4B, nos habla de un mayor riesgo de malignidad,
¿ya? Entonces, cuando el reporte diga TIRADS 4, no se puede dejar y observar, se tiene que hacer biopsia o toma de PAF. TIRADS 5 es un nódulo con alta probabilidad, más de un 80% probabilidad de que sea maligno. TIRADS 6 ya es maligno, ¿sí? Entonces, del TIRADS 4 para abajo nos están indicando la alta posibilidad de malignización. Pero fíjate que un TIRADS 3 tampoco es algo que sea siempre benigno, por tanto yo además del TIRADS que me está reportando imagenología, yo tengo que ir a ver cuál es la imagen que me están reportando y ver si hay alguno de estos datos de malignidad que me hace pensar, ok, me dice un TIRADS 3, pero hay mucha vascularización, pero hay calcificaciones, entonces mejor le hacemos punción aspirado con aguja fina para descartar cualquier probabilidad de cáncer de tiroides. ¿Por qué? Porque el cáncer de tiroides, el papilar, es el de mejor pronóstico, es el más frecuente y es el de mejor pronóstico de tratamiento. Le sigue el folicular en pronóstico. Entonces, por eso es que no se nos puede saltar un diagnóstico de un nódulo tiroideo maligno, porque si nosotros lo detectamos al principio, es excelente pronóstico para el paciente, ¿ya? ¿Cuáles son los criterios, entonces, en resumen, de hacer una punción aspirado con aguja fina? Primero, todo nódulo tiroideo de más de 1 centímetro hay que hacer PAF. Nódulos de cualquier tamaño, es decir, menores de 1 centímetro, si tienen, ¿ya? Antecedente personal o familiar de cáncer tiroideo o medular de tiroides, o MEN, o hemos dicho poliposis intestinales, que ecográficamente tenga características sospechosas, bordes irregulares, calcificaciones, aumento de la vascularización, hipoecogenicidad. Que tenga adenopatías. Un nódulo benigno jamás se va a acompañar de adenopatías cervicales. Entonces, que tenga adenopatías cervicales ya es dato de malignidad. Parálisis de cuerdas bucales, les digo, cualquier infiltración del laringio recurrente ya nos tiene que hacer sospechar de malignidad. Que haya crecimiento por fuera de la cápsula de este nódulo ya es un dato de malignidad, fuera de la cápsula de la glándula tiroides ya es un dato de malignidad, y que haya historia de radiación. Mientras más joven el paciente ha sido sometido a radiación, más riesgo de desarrollar cáncer de tiroides, ¿ya? Aquí está en relación a la forma del nódulo y en relación al tamaño del nódulo, cuándo sería la. Ahora, existe un estudio que se puede hacer si es que no se quiere hacer el paciente la PAF o la biopsia, si no se puede hacer la PAF. Antes de esto se puede utilizar lo que es la gammagrafía tiroidea. ¿Qué hace el contraste? Lo capta la glándula tiroides, ¿ya? Cuando tenemos una glándula tiroides normofuncionante, la gammagrafía se va a ver así o se va a ver como esta otra. O sea, toda la glándula de forma homogénea me va a captar el contraste. Cuando hay nódulos, van a ver que hay ciertas áreas donde no me capta contraste o donde capta más contraste. A esto se subclasifica entonces en nódulo frío y nódulo caliente. Es un nódulo frío cuando no capta el contraste y es un nódulo caliente cuando capta el contraste. ¿Cuándo decimos que es malignidad? Cuando es un nódulo frío. Cuando tenemos un nódulo frío, aumenta el riesgo de malignidad. Entonces, ahora sí, si el paciente no ha querido someterse a PAF o a biopsia y ha dicho, mejor primero haremos gammagrafía, y en la gammagrafía sale nódulo frío, pues ya no tenemos a dónde perdernos, se tiene que hacer PAF o biopsia, porque ya ha salido nódulo frío. Pero si sale un nódulo que aumenta la captación de contraste, eso es un nódulo caliente y es un nódulo hiperfuncionante. ¿Por qué? Porque solo las células sanas, funcionales, van a captar el contraste. Si es una célula no funcionante, no me va a captar el contraste, ¿ya? ¿Y por qué es no funcionante si me están diciendo que se está multiplicando mucho? Porque toda neoplasia son células anómalas. No se olviden que una neoplasia ya no es una célula que pertenece al órgano donde se ha originado, ¿sí? Ya es otra célula, porque ha generado anaplasia, una displasia y luego una anaplasia. Ya no es una célula tiroidea normal. Por eso es que no va a captar el contraste y se va a ver como esta imagen donde hay huecos. A eso se conoce como nódulo frío, ¿ya? Entonces, nódulo frío equivalente a malignidad. No les digo que sea al 100%, pero es un marcador de malignidad y es una indicación de PAC o biopsia. El reporte patológico. ¿Cómo nos reporta la patología
bueno, el patólogo, ¿no? El diagnóstico se hace mediante la clasificación de Bethesda. Y esta clasificación de Bethesda lo clasifica en benigno, atípico indeterminado, patrón folicular, sospechoso de malignidad, maligno o el 6, que sería el insatisfactorio, donde habría que repetir. Y es debido a esto que en muchos protocolos en sí, porque una cosa es el protocolo internacional y otra cosa son los protocolos que se hacen en cada hospital, ¿ya? Entonces, en algunos casos se prefiere directamente pasar a la biopsia y no hacer la PAF. La PAF es la punción aspirado con aguja fina. ¿Qué quiere decir con PAF? Yo agarro el nódulo, agarro una aguja, que puede ser una aguja normal, las hipodérmicas, y empiezo a aspirar el contenido del nódulo. Esas células que yo he aspirado las paso a un portaobjetos, lo fijo y lo mando al microscopio. Eso es una PAF. Pero si se dan cuenta, al momento de hacer la PAF, si yo no dirijo bien el sitio del nódulo, si no funciono bien, si no recolecto bien la muestra, puedo tener estos resultados insatisfactorios. Por eso es que hay otros hospitales donde sus protocolos dicen no hacer PAF, sino directamente estos criterios que hemos incluido para PAF lo pasan directamente a biopsia, ¿ya? Entonces, si cumple estos criterios, no se hace PAF, sino se pasa directamente a biopsia. Lo mismo si hacemos gamografía. Si se encuentra un nódulo frío, pasa directamente a biopsia. ¿Listo? Ya para terminar, entonces, ¿cuál es el protocolo? Estamos ante un nódulo tiroideo, características ecográficas y hormona tiroidea. La hormona tiroidea se ve disminuida, pues tenemos que ver si no estamos ante un nódulo frío. La hormona tiroidea generalmente, esto es lo más frecuente, está normal, entonces menos de 1 centímetro se consideraría benigno. Yo tengo que evaluar si cumple criterios de malignidad para hacerle la PAF. Más de 1 centímetro tenemos que hacer PAF. ¿Ya? La PAF, el reporte según Bethesda, nos puede salir maligno, donde habría que operar, o nos puede salir benigno, donde tendríamos que hacerle seguimiento al paciente. Nuevamente les repito, hay protocolos donde no hacen la PAF y en lugar de la PAF se utiliza directamente la biopsia. Los criterios son los mismos que he explicado hasta ahorita. ¿Ya? Entonces, el algoritmo según la PAF, si la PAF sale maligna, hay que operar al paciente, si la PAF sale benigna, hay que hacer un seguimiento ecográfico, pero hay otro dato más dentro de lo que es la patología que nos hable del folicular, ¿ya? Que aquí en Bethesda hemos puesto como folicular, que sería un Bethesda 3. ¿Por qué hacemos un paréntesis para el folicular? Porque cuando nos reportan células foliculares, no sabemos si estamos hablando de algo benigno o algo maligno. ¿Ya? O sea que si nos reportan células foliculares, ahora sí entramos en una zona intermedia. ¿Qué tendríamos que hacer? Se podría hacer una gamografía y si sale un nódulo caliente, pues nada, hacemos seguimiento y si sale un nódulo frío, hay que hacer una biopsia. O se puede saltar directamente a la biopsia, ¿ya? Cuando no es concluyente, tenemos por una opción hacer la biopsia o por otra opción repetir la PAF. Para que la PAF sea lo más fidedigna posible, la toma de PAF se tiene que hacer bajo guía ecográfica, ¿ya? Si en el resultado, nuevamente, nos sale malignidad, se tiene que operar al paciente porque estamos hablando de cáncer de tiroides. Si nos sale benignidad, se hace seguimiento ecográfico. ¿Listo? Y eso sería todo el tema del nódulo tiroideo. ¿Tienen preguntas? A ver, hay una pregunta creo por ahí. Sí, doctora. En la clasificación de Bethesda, el atípico y determinado, ¿también sería igual Ujú. que el folicular o cómo se hace para...? No, no. Buena pregunta. No. Cuando en la Bethesda, por ejemplo, cuando te dice atípico, ya te está diciendo de que algo no está bien ahí. O sea, atípico ya es malo, ¿ya? Cuando te está diciendo indeterminado o insuficiente, te está diciendo de que la toma de muestra ha sido malísima. Y cuando la toma de muestra ha sido malísima, tienes dos caminos. Camino A, repetir la PAF. Camino B, mandar a hacer biopsia directamente. ¿Ya? El folicular
es ya el reporte del patólogo cuando se ha tomado bien la muestra. O sea, se tomó bien la muestra, pero las células salieron foliculares. Porque no te olvides que la PAP es el aspirado con aguja celular, no es una toma de biopsia. Entonces, cuando yo he hecho el aspirado y he mandado al portaobjetos, lo que se ha visto son células foliculares. Cuando el reporte es célula folicular, esto puede ser benigno como puede ser maligno. ¿Y cómo yo voy a saber si eso es benigno o maligno? ¿Ya? Por biopsia. Porque los criterios de malignidad son netamente por biopsia. ¿Qué se ve en la malignidad? Se ve infiltración de la cápsula y se ve mayor vascularización. Entonces, cuando tenemos folicular, es una probabilidad de que estemos ante algo maligno. Y por eso como opción les ponía, cuando sale folicular, si el paciente no quiere someterse a biopsia todavía, se puede solicitar una gamografía antes de esto. Si en la gamografía sale nódulo frío, ni modo, hay que hacer la biopsia, no hay más, ¿ya? Ahora, por cuestiones de costo, a veces es mejor convencer al paciente que directamente se haga la biopsia, porque igual va a gastar en gamografía y si sale frío va a gastar también en la toma de biopsia, porque la gamografía en muchos seguros no cubre. Entonces, igual nomás va a haber un gasto, ¿ya? No sé si te he explicado bien y si no, te vuelvo a explicar. Ah, sí, lo he entendido. Gracias, doctor. Ya, perfecto. Entonces, bueno, si no hay más dudas sobre esto, pues ya tienen para estudiar. Es muy poquito, no es muy complicado y espero que les vaya bien el viernes. ¿Listo? Me despido entonces. Chao, chicos. Hasta luego. Doctora.